vamos a hacer el tema justamente de prospección geofísica, ¿ya? Estamos entrando a la tercera parte de todo lo que es el semestre y ahora nos toca básicamente hacer 5 temas, ¿ya? Son temas bastante teóricos, es por eso que los hemos dejado hasta el final, ¿ya? Vamos a hacer primeramente estudios geofísicos, luego vamos a hacer terremotos, vamos a hacer volcanes, vamos a hacer estudios geológicos y por último vamos a hacer geología aplicada a la ingeniería civil. Ya todo el material, si ustedes han podido entrar a Moodle, ya está todo el material justamente en Moodle. Aquí está, ¿ya? Este es el tema 7, son estudios geofísicos. Tenemos 4 videos de apoyo. Vamos a ver lo que es el georradar, cómo funciona, la tomografía geoeléctrica, cómo son los movimientos de las ondas y cómo es una exploración sísmica. Y les he puesto además un video extra, si desean verlo, que es justamente la aplicación del georradar en ingeniería y una lectura adicional para que vean cómo funcionan los métodos. ¿Todos escuchan? ¿Se puede ver sin ningún problema? Sí. Perfecto. Como les decía, vamos a ver hoy día justamente lo que son métodos geofísicos. Cuando nosotros queremos estudiar la Tierra, no solo los geólogos, ¿no? Sino cualquier persona que quiera estudiar la Tierra, en el caso de ingeniería civil, por ejemplo, si necesitan saber qué hay en el subsuelo, no hay muchas opciones. Una de las opciones es hacer una excavación. En el caso, cuando hablamos de construcciones, son excavaciones que llegan, en el peor de los casos, a 15, 20 metros. Para una casa cualquiera, una excavación más o menos entre 3 y 4 metros, que es posible hacerlo de forma manual. Cuando nosotros hablamos en el área de geología de exploraciones donde queremos observar petróleo, donde queremos observar minería, por ejemplo, hablamos de miles y miles de metros. Entonces, no es posible hacerlo mediante de forma manual, ¿no? Haciendo una calicata. Tampoco podemos entrar con algún método de perforación tantos metros sin saber qué es lo que estamos viendo, sin saber a dónde estamos llegando o a dónde queremos llegar. Es por eso justamente que se utilizan los métodos geofísicos. ¿Qué es la geofísica? La geofísica es la ciencia aplicada que estudia la Tierra a través de métodos físicos cuantitativos. Cuando nosotros hablamos de métodos físicos cuantitativos, estamos hablando de métodos físicos que van a bombardear el interior de la Tierra con algo que es posible medir, con electricidad, por ejemplo, con ondas, por ejemplo, con gravedad, por ejemplo, todo eso es posible medir. Entonces, ¿qué es la geofísica? Es la ciencia que estudia el interior de la Tierra a través de métodos físicos cuantitativos, que por supuesto van a suceder en la superficie. A principios, la geofísica era más que todo utilizada para la búsqueda de minerales magnéticos. Justamente se utilizaban 2 métodos bastante rústicos, que era la magnetometría, que era lógico, porque generalmente se utilizaban materiales magnéticos, entonces lo que hacía este equipo era mandar señales magnéticas y ver cómo reaccionaba el subsuelo. Si obviamente reaccionaba muy bruscamente, si emitía una señal bastante brusca, es que había algún metal metálico.
en su caso magnético, ¿no? Entonces se podía empezar a excavar. Lo mismo sucede con la geoeléctrica. La geoeléctrica empezó de la misma forma, ¿no? Para la búsqueda justamente de minerales metálicos, cuando se bombardeaba el suelo con electricidad. Entonces, si había una anomalía potente, se decía, bueno, aquí hay un mineral metálico, ¿no? Porque justamente los minerales metálicos pueden transmitir la electricidad. Ya en la industria petrolera no ha sido utilizado hace mucho, ¿no? Realmente es media década, medio centenar de años que recién se está utilizando en lo que es exploración petrolera. Este es un equipito, básicamente es un auto en el que está instalado en la parte de atrás un detector de electricidad. ¿Qué hacía este autito? Iba caminando por encima de la superficie de qué es lo que quería estudiar, emitiendo una señal eléctrica. Y por supuesto, en papel o de alguna otra forma, se representaba esas señales que eran devueltas por el subsuelo. Entonces se podía decir que había una anomalía. En cualquiera de los métodos que nosotros vamos a ver hoy día, que seguramente ustedes van a ver en el transcurso de su vida, tienen ciertas características, ¿ya? Primeramente, todo se hace desde la superficie. No hay que excavar, no hay que hacer una calicata, nada. Todo se hace desde la superficie. ¿Qué vamos a hacer desde la superficie? Vamos a mandar una señal. Esta señal puede estar en forma de ondas, puede estar en forma de gravedad, puede estar en forma de electricidad. Una vez que estas ondas choquen con cada una de las capas del suelo o con quizás algunas rocas que se encuentran en el suelo, con algunos materiales extras que se encuentran en el suelo, van a emitir una señal. Va a haber un rebote. Este rebote es amplificado, es capturado y amplificado por detectores que se encuentran en la superficie. Una vez que la señal llega a los detectores, este detector lo que hace es amplificarla y transformarla en un diagrama de fácil entendimiento, por así decirlo, para que los que no somos geofísicos podamos entender. Independientemente de la propiedad física que nosotros estemos analizando, se supone que todas las rocas, que todos los suelos, que todos los estratos, que todos los materiales que se encuentran en el subsuelo tienen características distintas, porque han sido formados de distinta forma, porque están compuestos de distinta forma, porque han sufrido erosión y meteorización de distinta forma. Entonces, la señal que cada uno de estos repele va a ser distinta. Es por eso que nosotros, a través de estas señales, podemos identificar qué material es el que se encuentra en el subsuelo. Podemos identificar, obviamente, a grandes rasgos, ¿no? Podemos decir si es una arcilla, podemos decir si es una roca, podemos decir si es un suelo suelto, podemos decir si es agua, podemos decir si es algún material orgánico, si es una madera, podemos decir todas esas cosas. Lo que no podemos dar es una composición química, por si acaso. Todos los métodos geofísicos obedecen a un proceso. Primeramente, la adquisición de los datos, que dependiendo del método que yo esté utilizando, esta adquisición
va a tener unas características específicas. El procesamiento de estos datos que yo reciba del subsuelo, cuando hablamos de procesamiento estamos diciendo de 100 datos que he sacado, los 100 me sirve o puedo ir discriminando algunos. Una vez que yo he discriminado mis datos, recién pasamos a la interpretación. Ya en la interpretación lo que nosotros vamos a obtener es justamente un mapa o un diagrama que puede ser entendido por una persona que no es específicamente un geofísico. Todos los métodos tienen que seguir este proceso. Vamos a ver hoy día 4 métodos, básicamente, 4 familias de métodos. Vamos a ver el método gravimétrico y el método magnético. Vamos a ver el método electromagnético. Vamos a ver los métodos eléctricos. Y por último, vamos a ver los métodos sísmicos. De los métodos gravimétricos y magnéticos, tienen como objetivo principal medir anomalías en el campo gravitatorio de la Tierra, ¿ya? Causadas por cambios en la densidad de los materiales. Ustedes, bueno, los de ingeniería civil, que también estamos llevando materiales de construcción, un cambio en la densidad de un material ya nos está diciendo que es otro material. No hay dos materiales que tengan la misma densidad, que tengan exactamente la misma densidad, porque depende de muchas cosas. Depende de la composición, depende de la configuración atómica molecular, depende de si este material ha sufrido algunas transformaciones postformacionales o no. Depende de muchas cosas. Es por eso que midiendo la densidad nosotros podemos identificar de qué material estamos hablando. En los métodos electromagnéticos, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar una corriente que va a generar un magnetismo. Ese magnetismo va a interactuar con el magnetismo de la roca y el resultado es lo que nos va a indicar a nosotros de qué material estamos hablando. El método gravimétrico, y el método magnético medimos las anomalías naturales de cada uno de los materiales. En cambio, en el electromagnético vamos a aplicar una corriente para crear un campo magnético. En los métodos eléctricos es básicamente la medición de las propiedades eléctricas del subsuelo. Y en los métodos sísmicos es la velocidad con la que se propagan ciertas ondas. Vamos con los dos primeros, el método gravimétrico. ¿Cuál es el principio? La gravitación es la aceleración de un objeto que está cayendo a la superficie. Eso sabemos, ¿no? Generalmente los cuerpos que son grandes tienen más atracción gravitacional, una atracción al centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea un cuerpo, este va a ser más denso. Si es más denso, va a aumentar la aceleración. Justamente en esto consiste este método, en medir esta aceleración de gravedad que tienen todos los cuerpos y que es diferente para todos los cuerpos. Aquí, por ejemplo, tengo una tablita. El aire, por ejemplo, tiene una densidad de 0,03. El hielo de 0,92. El agua de 1. El agua de mar 1,04. ¿De qué va a depender esto? Va a depender básicamente de la composición. ¿De qué va a depender la composición? De la estructura molecular atómica que tenga este material, ¿no? Es por eso que la densidad no es la misma en ningún otro
cuerpo. Al final, los datos que nosotros vamos a obtener es justamente un mapa como este, ¿ya? En este mapa de colores, nosotros vamos a poder definir que los que están con rojo son los materiales que tienen mayor densidad que los que están con azul. Entonces, esto me va a servir a mí para que yo pueda estudiar áreas mineralizadas, por ejemplo. Justamente en dónde se aplica. Si nosotros vemos, es un equipo bastante pequeño, ¿no? Es un equipo bastante pequeño. Este equipo, ¿qué es lo que hace? Este equipo va por encima de la superficie emitiendo pulsaciones. Esas pulsaciones, de alguna forma, van a hacer que haya una aceleración de la densidad de cada uno de los cuerpos que están debajo de la superficie. Entonces, lo que va a ir recibiendo es justamente esta aceleración. Sirve para determinar, obviamente, la geología, sirve para determinar la litología, para estudio de cuencas, para exploración de minerales, para exploración de petróleos, estudio de aguas subterráneas, obviamente también en ingeniería civil, ¿no? Generalmente utilizan para determinar las características del suelo en campo, para ver si el suelo es bastante denso o no, y más que todo en construcciones antiguas, por ejemplo, para ver qué se puede encontrar debajo del subsuelo. El método electromagnético, más conocido como georradar. Este método lo que va a medir es el campo magnético natural de la Tierra. Ya no el gravimétrico, sino el magnético. ¿Qué va a hacer? Tenemos un equipo, este equipo va a generar un campo magnético, que es justamente el campo magnético inducido, y este campo magnético inducido va a entrar en contacto con el cuerpo mineralizado, con el subsuelo que nosotros querramos estudiar. Una vez que entre en contacto con esto, se va a generar un choque. Lo que vamos a medir es esa diferencia entre el campo magnético inducido y el campo magnético natural. Y eso nos va a indicar a nosotros qué tipo de material es. El georradar es un equipo también pequeño, al igual que el otro. ¿Y qué va haciendo? Igual, uno va caminando, agarrándolo, y este va por encima de la superficie generando ondas magnéticas y al mismo tiempo midiendo la reacción de esas ondas magnéticas con cada uno de los materiales que va a ir chocando en el subsuelo. El diagrama que nosotros vamos a obtener es uno como este. Son como lineecitas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, aquí están líneas casi horizontales, porque eso es lo que nos dice, ¿no? La estratigrafía, que los estratos deben ser horizontales. Aquí, por ejemplo, encontramos algo, ya no es horizontal. Entonces, aquí podemos determinar que hay algún cuerpo. Todas las rocas tienen diferente susceptibilidad magnética, que va a depender mucho de su composición, va a depender mucho de si están alterados, si no están alterados estos minerales. Aplicación. Este generalmente se utiliza para determinar igual contactos litológicos, estratos, mapeo, si es que tenemos algunas tuberías o algunos conductos metálicos. Gravimetría y el método magnético no tienen mucha distancia de penetración. Estamos hablando como un máximo, en el mejor de los casos, de los equipos más modernos, de 100 metros de penetración. Mientras más profundo nosotros queramos penetrar, vamos a perder mayor resolución en la superficie. Entonces va a depender mucho de qué trabajo es lo que queremos, del resultado que queremos obtener, para ver si
forzamos el equipo a que penetre mucho o mejor no penetramos mucho y estudiamos a más detalle la superficie. Vamos a ver cómo funciona justamente el georradar. Me dicen por favor si se escucha, ¿ya? Hola a todos, mi nombre es Felipe y soy el director de proyectos de KTTM Geofísica. Hoy les voy a hablar un poco de qué es el GPR y cómo funciona este método. El GPR, o radar de penetración del suelo, es una técnica de exploración geofísica que aprovecha los impulsos de ondas electromagnéticas para tratar de analizar el fenómeno de reflexión que éstas sufren cuando interactúan con objetos en el subsuelo. En este orden de ideas, después de realizar procesamientos básicos y algoritmos matemáticos, podemos determinar la ubicación y la profundidad de cualquier objeto en el subsuelo. Las ondas que se emiten a través de la antena del GPR y son recibidas viajan a través de ¿Se está escuchando? Sí, Inge. Perfecto, gracias. diferentes tipos de materiales. Pueden ser zonas de concreto, de suelo, de roca o materiales saturados o intervenidos. En este orden de ideas, las propiedades dieléctricas y conductivas de los materiales alterarán las ondas que son emitidas por el GPR y se requiere un análisis profundo y de gran experiencia para poder interpretar la señal recibida. Dos de las preguntas principales que se hacen acerca del GPR es acerca del alcance de su profundidad y su resolución. La profundidad de un GPR dependerá de dos variables, del tipo de antena que se esté utilizando y del material que se esté sondeando. Por esta razón no es fácil determinar antes de campo exactamente la profundidad de alcance del GPR. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que las altas frecuencias son útiles para materiales de concreto alcanzando pocas profundidades y resoluciones de hasta 60 centímetros. Por otro lado, las escalas de frecuencia de las antenas medianas y bajas, que es decir, las menores de 500 Parece que se ha perdido mi señal. Un minuto, por favor, voy a volver a compartir. Se me escucha bien, pero no más, Inge. Está bien. Ok, a mí me salía que estaba reconectando. Voy a volver a compartir el video. La profundidad de un GPR dependerá de dos variables, del tipo de antena que se esté utilizando y del material que se esté sondeando. Por esta razón no es fácil determinar antes de campo exactamente la profundidad de alcance del GPR. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que las altas frecuencias son útiles para materiales de concreto alcanzando pocas profundidades y resoluciones de hasta 60 centímetros. Por otro lado, las escalas de frecuencia de las antenas medianas y bajas, que es decir, las menores de 500 MHz, pueden ser más utilizadas para la exploración geológica y arqueológica, en las cuales la profundidad de alcance variaría desde 3, 4, 5 y hasta decenas de metros de profundidad. Pero otra vez, el factor dieléctrico de los materiales jugaría un rol importante en la profundidad de alcance de este. Una de las limitantes que tenemos que lidiar a la hora de analizar y procesar datos de GPR es el fenómeno de atenuación en el subsuelo. El fenómeno de reflexión, refracción y difracción que sufren las ondas junto con la atenuación provocará que el análisis que podamos hacer con el GPR no sea de altas escalas de profundidad. En general, el GPR tiene una amplia variedad de utilidades. Puede ser aprovechado en la prospección de recursos arqueológicos, de recursos geológicos o simplemente en la detección de tuberías y estructuras relacionadas a estudios patológicos de estructuras civiles. Un minuto, por favor.
Denme un minutito, por favor. Continuamos, por favor. Los métodos geoeléctricos. En los métodos geoeléctricos, más conocido es la tomografía geoeléctrica, porque básicamente lo que hace es como sacar una fotografía del subsuelo, se basa en la medición de las propiedades eléctricas. ¿Qué propiedades eléctricas? Básicamente la resistividad. ¿Qué es la resistividad? La resistividad es la propiedad eléctrica que tienen todos los materiales de absorber cierta electricidad y botar cierta electricidad. Si yo mando, por decirles, digamos, cierta corriente, no todos los materiales van a absorber de la misma forma esa cantidad de corriente. Algunos van a absorber más corriente, otros van a absorber menos corriente. Eso es la resistividad. A partir de la cantidad que los materiales absorben esta corriente es que yo voy a poder determinar de qué materiales estoy hablando. El equipo es básicamente igual, es un equipo pequeño, solo que aquí lo que ya vamos a empezar a utilizar son cables y electrodos, ¿ya? Nosotros por toda la superficie que queremos hacer el estudio vamos a colocar cierta cantidad de cables y cierta cantidad de electrodos. Estos electrodos justamente van a unirse unos a otros con estos cables. Cada electrodo va emitiendo cierta pulsación de electricidad. Obviamente, también vamos a tener un receptor que va a ir recibiendo todas las señales que me devuelvan cada uno de los materiales del subsuelo. Lo va a transformar y vamos a tener un diagrama. Aquí hay el ejemplo de algunos minerales. Como podemos ver, los minerales tienen diferente resistividad. Los materiales tienen diferente resistividad. Es por eso que mediante este método yo puedo determinar qué estoy viendo solo haciendo geoelectricidad. Aquí podemos observar, aquí están cada uno de los electrodos que se ponen. Por lo general se ponen en línea recta, ¿no? Supongamos que esta es una línea. Se van a ir poniendo los electrodos y los van a ir uniendo cables. Entonces estos electrodos me van a ir generando cierta señal. Esa señal al final se va a traducir en un diagrama como este. Hay diferentes formas de poner estos electrodos dependiendo de la profundidad a la que yo quiero entrar y dependiendo del material que quiero estudiar también. Obviamente la gente que hace estos estudios ya saben, ¿no? Cómo van a ir poniendo sus electrodos. Si todos a la misma distancia o van a ir poniendo los del centro más seguidos y dos separados o viceversa. ¿Para qué yo voy a utilizar este método? Voy a utilizar para el estudio de acuíferos,
fases sedimentarias, eso quiere decir en una cuenca, por ejemplo, dónde está el borde de mi cuenca, para determinar el nivel freático, para determinar el basamento rocoso. Este método tampoco tiene mucha penetración, es por eso que se utiliza para todos estudios un poco más superficiales, ¿no? Si yo ya quiero ver mineralización o petróleos, voy a ir a otros métodos. Vamos al video 2. Ahí vemos, ¿no? Cómo ya han puesto los electrodos y ahora van a unir los cables. Llegó el mión. Van a dar el burro, de bajita que ahora van a... Tiene la champito, dice, uno le agarra la varilla, el otro le pega y el otro no sé qué ver. Porque andan un chingo, pues. Uno saca la varilla, el otro se la agarra, el otro la pone, el otro ya la acomoda y el otro le da el marrazo. Sí, la champito del pega. Le colocan un poco de agua para que haya mayor transmisión. El equipo es este de aquí, ¿no? Como vemos, es realmente chiquitito. Ahora vamos al método sísmico, ¿ya? En el método sísmico, lo que nosotros vamos a hacer, básicamente, es desde la superficie, vamos a generar una explosión, ¿ya? No tan de la superficie, obviamente, vamos a hacer una excavación, vamos a colocar cierta cantidad de dinamita y vamos a generar una explosión. Esta explosión obviamente va a generar ondas. Estas ondas van a ir chocando cada uno de los materiales. Y dependiendo del tipo de onda, porque nosotros tenemos 3 tipos de ondas, tenemos ondas P, tenemos ondas S y tenemos ondas superficiales, dependiendo del tipo de onda, es que yo voy a tener un rebote. Este rebote
voy a poder determinarlo en unos geófonos. Y de estos geófonos van a pasar a un detector y en este detector me va a generar una señal. Tenemos nosotros tres tipos de ondas. Tenemos unas ondas primarias o ondas longitudinales que van a una velocidad de 8 a 13 kilómetros por hora. Pueden atravesar líquidos y pueden atravesar sólidos. ¿Ya? Ahorita vamos a ver un video para que veamos cómo es el movimiento de estas ondas. Tenemos las ondas transversales o ondas secundarias que viajan a velocidades entre 4 y 8 kilómetros por hora. Solo atraviesan sólidos. Entonces, cuando yo estoy haciendo el estudio y encuentro un bolsón de agua, ya voy a tener una atenuación. Estas ondas ya no van a poder traspasar, entonces yo no voy a poder registrar nada. Y tenemos las ondas superficiales, que son las más lentas. Estas ondas superficiales son el resultado del choque entre las ondas P y las ondas S. Estas se dividen en ondas Log y en ondas Rayleigh. ¿Ya? Cuando vamos a ver posteriormente, cuando veamos terremotos, pero las ondas superficiales, si bien son las más lentas, al ser una interacción entre las otras dos ondas, son los que van a generar mayores catástrofes. Vamos a ver cómo se propagan estas ondas y cómo se mueven las ondas. Me avisan si se escucha. Las ondas sísmicas. La energía de un terremoto, explosión u otra fuente sísmica se mueve a través de la Tierra como un frente de onda que se extiende en todas direcciones. Hay varios tipos de ondas sísmicas y cada uno se mueve de un modo diferente. Los dos tipos principales son las ondas internas y las ondas superficiales. Las ondas internas pueden viajar a través de las capas interiores de la Tierra, pero las ondas superficiales solo se pueden mover a lo largo de la superficie del planeta, como ondulaciones sobre el agua. Ondas internas o de cuerpo. Las ondas P. Ondas primarias o compresionales son las ondas sísmicas que más rápidamente se mueven. Lo hacen con un movimiento de empuje y tracción, que provoca que las partículas en la roca se muevan hacia adelante y hacia atrás en su lugar. Cuando la onda se mueve saliéndose del foco, las partículas se mueven acercándose y separándose a lo largo de la dirección en la que se mueve la onda. Las ondas P. Pueden moverse a través de sólidos, líquidos o gases. Son muy similares a las ondas sonoras, empujan y jalan la roca casi como las ondas sonoras empujan y jalan el aire. Las ondas S. Ondas secundarias, de cizalla, laterales o transversales viajan mucho más lentamente que las ondas P. No se expanden a través de líquidos. Las ondas S. Hacen que las partículas se muevan de un lado a otro. Su movimiento es perpendicular a la dirección en la que viaja la onda. Ondas superficiales. Las ondas de Lobb llevan el nombre de H. Lobb, un matemático británico que calculó el modelo matemático para este tipo de ondas en 1911. Las ondas de Lobb se mueven como una serpiente, sacudiendo el terreno de un lado a otro. Aunque viajan lentamente a partir de la fuente sísmica, son muy destructivas y son las que generalmente hacen que los edificios se derrumben durante un terremoto. Las ondas de Rayleigh se llaman así en honor a Lord Rayleigh John William Strutt, quien predijo matemáticamente la existencia de este tipo de ondas en 1885. Una onda de Rayleigh se mueve a lo largo del terreno como una ola viaja a través de un lago u océano. Mientras avanza, mueve al terreno tanto de arriba a abajo como de un lado a otro en la misma dirección en la que se mueve la onda. La mayor parte de la sacudida que se siente durante un terremoto se debe a las ondas de Rayleigh. Aunque las ondas superficiales son por lo general las más destructivas, la mayoría de los geólogos están aún más interesados en las ondas internas.
Como estas viajan a través de la Tierra, pueden proporcionar mucha información sobre su estructura. Entre otras cosas, pueden ayudar a los geólogos a localizar capas de roca que podrían contener petróleo, gas y otros minerales valiosos. En sísmica, nosotros tenemos dos formas de medir estas ondas. Tenemos el método sísmico de reflexión y tenemos el método sísmico de refracción. En el método sísmico de reflexión, que es el que más profundamente ingresa, lo que yo voy a tener es un rebote en la misma capa. Y desde la misma capa va a llegar a un mismo geófono. El segundo rebote va a llegar a otro geófono. El tercer rebote a otro geófono y así sucesivamente. ¿Qué voy a tener aquí? Voy a tener mayor profundidad, pero voy a tener menor área. En cambio, en la sísmica de refracción, lo que yo voy a hacer es botar ondas varias veces sobre el mismo nivel. O sea, básicamente voy a botar ondas que tengan la misma velocidad. Entonces, al chocar una sola capa, todas van a ser reflejadas en diferentes geófonos. ¿Qué voy a tener aquí? Yo voy a tener poca profundidad, pero voy a tener mayor área. Obviamente, en el sísmico de reflexión es el que más se utiliza para petróleo, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de profundidades de alrededor 5.000 metros, 6.000 metros. En cambio, el de refracción es justamente el que se utiliza para ingeniería civil, para algunos estudios hidrogeológicos, porque no tiene mucha penetración. Sin embargo, tiene penetración casi hasta 500 metros, ¿no? Si nosotros vemos comparado con los anteriores métodos que hemos visto, obviamente el método sísmico es el que tiene mayor penetración. Sin embargo, es también así el que cuesta más. ¿Cómo es el proceso? Yo voy a hacer primero una excavación, voy a colocar un explosivo. Una vez que he colocado este explosivo, voy a colocar cada cierta distancia mis geófonos. Obviamente estos geófonos tienen que estar también unidos con un cable. Voy a hacer que explote el explosivo que he colocado y la interacción de las ondas de la explosión con cada una de las capas de los materiales van a ser absorbidas por mis geófonos. Al final, ¿qué voy a tener? Voy a tener un diagrama como este, como líneas nada más. Pero veamos cómo se ve. Este es un diagrama mediante geofísica, ¿no? Y este ya es un diagrama interpretado a partir de esta geofísica. Aquí yo puedo ver claramente que hay dos como curvaturas, que pueden ser dos montañas. Voy a ver los estratos. Claramente puedo ver que los estratos no están horizontales, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Aquí también tengo algún otro cuerpo que viene a ser este. Obviamente hay gente que estudia para esto, ¿no? Que son justamente los ingenieros en geofísica. Ellos estudian para poder interpretar todos estos diagramas. Aplicación en la industria petrolera, en estudios hidrogeológicos, en espesor de distintas capas, cuando yo quiero ver, por ejemplo, módulos de elasticidad a muy poca profundidad en ingeniería civil, por ejemplo, profundidad y tipo de algunas rocas y cómo se encuentran las rocas, o sea, si se encuentran alteradas o se encuentran intactas. El video de prospección sísmica es largo, ya, así que ustedes lo van a poder ver.
Esto es una prospección geofísica justamente en Bolivia, en un pozo petrolero, así que si tienen tiempo lo ven. ¿Alguna consulta acerca de prospección geofísica? ¿Ha quedado claro prospección geofísica? Por mi parte, sí, Inge. Perfecto, Carlos. Seguramente ustedes en un futuro, cuando tengan que trabajar, obviamente van a contratar, ¿no? Van a contratar a alguna empresa especializada que ya les entregue un resultado y les pueda decir, a tal profundidad hay tal material, a tal profundidad hay agua o a tal profundidad hay tubería, ¿no? No es algo que ustedes van a tener que hacerlo, pero es importante que tengan el conocimiento básico de lo que implica justamente la geofísica. Si no hay ninguna consulta, chicos, las notas de la parte práctica, obviamente no puedo darles de toda la materia porque de toda la materia va a Saga, pero ustedes ya saben las notas de su parcial y ya he entregado a los encargados de curso las notas de los parciales, digo las notas de las prácticas, ¿ya? Revisen bien. En Moodle también están las notas. Revisen bien y si es que alguien tiene alguna observación, alguna duda, quiere que revisemos sus notas, me puede indicar ahora que todavía hay tiempo para finalizar la clase. Si todos los demás están contentos con su nota, se pueden retirar y hemos acabado. Y nos veríamos mañana.